Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. La comunidad más chismosa y divertida de todo el Internet. Si eres nuevo por aquí, agarra palomitas y acomódate porque esto se va a poner bueno. Te invito a que te suscribas ahora mismo, no te arrepentirás. Aquí desmenuzamos los secretos más jugosos, las noticias más virales y los momentos más épicos de tus celebridades favoritas. Tenemos un montón de contenido jugoso, exclusivo y, sobre todo, muy entretenido para ti. Hoy, vamos a hablar de algo que ha sacudido las redes sociales hasta sus cimientos, algo que ha generado un torbellino de reacciones y que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, por qué no decirlo, del mundo entero, Hande y Kerem. Prepárense porque esto es bomba. Y hoy, les traemos la versión extendida, con más detalles, más análisis y más salseo que nunca. Asterisco, 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 asterisco. ¿Recuerdan esos días en los que todos, absolutamente todos, estábamos pegados a la pantalla, con el corazón latiendo al ritmo de sus miradas? Sí, esos momentos de tensión palpable, esas conversaciones a media voz que nos hacían contener la respiración, esas miradas que traspasaban la pantalla con una intensidad que parecía irreal, esos besos que nos hacían suspirar y soñar con el amor perfecto. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Pues bien, parece que la química entre estos dos titanes de la actuación no se limitaba al set de grabación, ni mucho menos. Y no vamos a revivir viejos rumores de romances pasados o supuestos amoríos que quedaron en el tintero. Lo que vamos a contar hoy es algo mucho más inesperado, algo que nos ha tomado a todos por sorpresa, incluso a ellos mismos. Una revelación que demuestra que hasta las estrellas más brillantes tienen sus momentos de caos y desastres épicos. Asterisco, 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 asterisco. Hace unas semanas, o mejor dicho, hace unos días que parecieron una eternidad, comenzaron a circular por internet unas fotos y vídeos un tanto peculiares. Digamos que no eran las típicas imágenes que uno esperaría ver de Hande y Kerem. Al principio, muchos pensamos que eran montajes dignos de una película de ciencia ficción, que alguna alma creativa con demasiado tiempo libre se había pasado de lista con el Photoshop o con algún programa de edición de vídeo. Pero mientras más aparecían, invadiendo nuestras redes sociales con una insistencia casi obsesiva, más claro quedaba que esto no era una broma, ni un simple rumor de pasillo. Se trataba, en efecto, de Hande y Kerem, sí, nuestros queridos protagonistas, los rostros que nos han hecho vibrar con cada una de sus interpretaciones, pero en una situación muy diferente a la que nos tienen acostumbrados. Una situación que los despojaba de todo glamour y los mostraba en su faceta más humana, más vulnerable y para qué negarlo, más divertida. Asterisco, 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 asterisco. Las imágenes los mostraban, cocinando. Sí, así como lo oyen. No en un set de grabación con un equipo de producción de primera, no para un programa de televisión con un chef experto al lado, sino en la cocina, aparentemente de la casa de uno de ellos. Y no se trataba de una clase de cocina elegante, de esas donde todo está perfectamente medido y los ingredientes parecen flotar en el aire. No señor. Aquí no había ni rastro de elegancia o sofisticación. Había harina por todas partes, como si una explosión de harina hubiera ocurrido en el centro de la habitación, huevos estrellados en el piso, formando una alfombra pegajosa y lo que parecía ser un intento fallido y dramático de hacer una torta, con la consistencia de un ladrillo y el aspecto de un experimento científico fallido. Era un caos total, un verdadero desastre culinario. Pero, contradictoriamente, era un caos que emanaba una extraña sensación de encanto y autenticidad. Un caos digno de admirar y comentar. Asterisco, 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 asterisco. Lo más gracioso de todo esto, lo que realmente ha conquistado nuestros corazones y ha inundado las redes sociales de comentarios y memes, es que ambos parecían estar pasándola de maravilla. Entre risas contagiosas y gritos ahogados por la harina, mientras intentaban seguir una receta que, evidentemente, no entendían muy bien, se les veía disfrutando cada segundo, como si el caos fuera parte de la diversión. Y aquí viene la revelación inesperada, la guinda del pastel, el clímax de esta historia que prometimos al inicio. Resulta que Hande y Kerem, más allá de su talento actoral, de sus portadas de revistas y de su presencia impecable en las alfombras rojas, son unos completos desastres en la cocina. Sí, lo leyeron bien, unos desastres. Y no de esos desastres que se perdonan con facilidad, no, unos desastres de proporciones épicas, de esos que hacen que uno se cuestione si alguna vez han pisado una cocina en su vida. Asterisco, 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 asterisco. ¿Quién lo hubiera imaginado?
Esos seres tan elegantes, tan sofisticados, tan perfectos frente a las cámaras, los íconos de estilo que todos queremos imitar, eran unos completos novatos en la cocina. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa imperfección, lo que los ha vuelto aún más entrañables para todos nosotros. Porque al final del día, todos tenemos esos momentos de torpeza, esos desastres que terminan sacándonos una carcajada, esos intentos fallidos que nos hacen sentir más humanos. Y ver a estos dos, quienes nos han hecho soñar con sus interpretaciones magistrales, mostrando ese lado tan humano, tan real, tan divertido, es refrescante, es inspirador y, sobre todo, es una muestra de que hasta los más famosos son personas comunes y corrientes, con sus propios miedos y sus propios desastres culinarios. Una lección de humildad que nos viene de maravilla. Asterisco 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 asterisco. Este inesperado giro en la historia, este drama culinario que ha inundado las redes, nos ha demostrado que las apariencias engañan, que las primeras impresiones a menudo son erróneas y que detrás de cada personaje público existe una persona real, con sus propias pasiones, aficiones, y, por supuesto, sus momentos de hilaridad. Hande y Kerem, al igual que todos nosotros, tienen pasiones más allá de la actuación, aficiones que los hacen vibrar y, por supuesto, momentos de torpeza que los hacen más humanos y cercanos a su público. Esta experiencia, esta aventura culinaria que se convirtió en un fenómeno viral, ha servido para acercarlos aún más a su público, mostrándolos tal y como son, personas auténticas, con sus virtudes y sus defectos. Y es que, a veces, la magia no está en la perfección, sino en la autenticidad, en la vulnerabilidad, en la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de abrazar nuestras imperfecciones. La magia está en aceptar que no somos perfectos y que está bien no serlo. Asterisco 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 asterisco. Este incidente culinario, esta torpeza épica, nos recuerda que detrás de cada personaje de ficción, detrás de cada portada de revista, detrás de cada entrevista en la televisión, existen personas de carne y hueso, con sus propios mundos, con sus propios anhelos, con sus propias inseguridades y, por supuesto, con sus propios desastres en la cocina. A menudo nos dejamos llevar por la imagen pública que vemos en las pantallas, esa imagen pulida, perfecta y sin fisuras que nos muestran los medios y las redes sociales, olvidando que todos somos imperfectos, que todos tenemos esos días donde las cosas no salen como esperamos, esos días donde la ley de Murphy parece haberse ensañado con nosotros. Y no hay nada malo en eso. Al contrario, esa imperfección es la que nos hace únicos, es la que nos conecta con los demás, es la que nos recuerda que todos somos humanos y que todos, sin excepción, tenemos derecho a equivocarnos y a reírnos de nuestros propios errores. Asterisco 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 asterisco. Ahora bien, más allá de la torpeza culinaria que, a estas alturas, ya es un icono en la historia de Internet, este episodio nos ha regalado momentos muy divertidos, nos ha arrancado carcajadas y ha generado una ola de memes y comentarios en las redes sociales que nos han hecho olvidar, al menos por unos instantes, las preocupaciones del día a día. Los fanáticos, siempre creativos y ocurrentes, han aprovechado cada detalle, cada gesto, cada expresión de Hande y Kerem para crear contenido humorístico que nos ha hecho reír a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y es que esta pareja, esta dupla de actores que nos han robado el corazón, tiene una química innegable, una conexión que traspasa la pantalla y que se manifiesta incluso cuando están quemando la cena, cuando están cubiertos de harina o cuando están intentando, sin mucho éxito, seguir una simple receta de cocina. Una química que ha traspasado la pantalla para invadir nuestra realidad y regalarnos momentos inolvidables. Asterisco 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 asterisco. Pero, ¿qué nos deja todo esto? ¿Cuál es la moraleja, la enseñanza, la lección que podemos sacar de este divertido desastre culinario? En primer lugar, que no debemos tomar todo tan en serio, que la vida es demasiado corta para vivirla con rigidez y solemnidad. Es importante saber reírnos de nuestros errores, de nuestros momentos de torpeza, de esos episodios que preferiríamos olvidar pero que, al final, se convierten en las mejores anécdotas. Porque al final, la vida se trata de eso, de aprender, de crecer, de experimentar, de equivocarnos, de levantarnos y de disfrutar cada instante, por más caótico o desastroso que parezca. Y en segundo lugar, que la autenticidad es un valor que siempre debemos apreciar, tanto en nosotros mismos como en los demás, que no debemos tener miedo de mostrar nuestro lado más humano, más vulnerable y más imperfecto. Porque al final del día, son nuestras imperfecciones las que nos hacen únicos, las que nos conectan con los demás y las que nos hacen brillar con luz propia. Asterisco 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 asterisco. Así que ahí lo tienen, la esperada, la ansiada, la explosiva revelación que involucra a Hande y Kerem.
Una historia que nos ha hecho reír a carcajadas, reflexionar sobre la naturaleza humana y apreciar aún más a estas dos grandes estrellas, no solo por su talento y su belleza, sino también por su autenticidad y por su capacidad de reírse de sí mismos. Ahora, queremos saber qué opinas tú de todo esto. ¿Te esperabas que fueran tan desastrosos en la cocina? ¿Cuál ha sido tu momento favorito de este incidente culinario? ¿Cuál fue tu meme favorito? Déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos saberlo todo, hasta el último detalle. ¿Te gustaría que Ande y Kerem nos compartieran la receta de su desastre culinario? Cuéntanoslo en los comentarios. Asterisco 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 asterisco. Y recuerda, si te gustó este vídeo, si te has reído a carcajadas y si quieres seguir disfrutando de este tipo de contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, con tu familia y con todo el mundo que conozcas. Entre más seamos, más risas tendremos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas revelaciones, nuestros próximos chismes y nuestras próximas bombas informativas. Tenemos mucho más contenido jugoso, exclusivo y sorprendente para ti. No te lo puedes perder. Asterisco 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 asterisco. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, en esta aventura culinaria, en este desastre épico que nos ha regalado Ande y Kerem. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros, que hayan aprendido que no pasa nada si las cosas no salen como esperamos y que se hayan reído de nuestros propios desastres culinarios. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, más revelaciones y más momentos inolvidables. Y no olviden dejar sus comentarios, queremos leerlos a todos. ¡Hasta la próxima! Y no olviden practicar sus recetas, aunque sean un desastre. ¡Adiós!